Bueno, pues vamos a continuar. Como antes decíamos, estamos con poesía. Decía, sí, la otra mesa que vamos a ver es vida, esta... No, la poesía es el metaverso de la vida. Como ha puesto tan de moda ahora Tamara Falcó, ¿no? Ahora vamos a hablar de vida y aquí vamos a tener experiencias diversas, pero vamos a introducir un poquito la mesa, si os parece. El sentido de la vida está profundamente mezclado con las concepciones filosóficas y religiosas de la existencia, la conciencia y la felicidad, y afecta a muchas otras cuestiones, tales como el significado simbólico, la ontología, el valor, el propósito, la ética, el bien y el mal, el libre albedrío, las concepciones de Dios, la existencia de Dios, el alma y el más allá. También, desde el humanismo y la literatura, son amplias las aportaciones y reflexiones sobre estas cuestiones. Las contribuciones científicas son más indirectas, mediante la descripción de los hechos empíricos. Hoy, en esta mesa, vamos a tener este concepto de vida en los dos sentidos, incluso por parte de Marta nos podemos ir un poquito incluso a lo espiritual, pero vamos a ir un poquito por partes. Hoy en esta mesa tenemos dos vivencias diametralmente opuestas. Una sobre lo más mundano, lo más cercano, y la otra entre lo místico y la pobreza, entre la miseria y la grandeza del ser humano. Hoy tenemos con nosotros en esta mesa a Marta Muñoz Calvo, a mi derecha, que acaba de publicar un artículo en la Universidad Complutense de Madrid, Autónoma, perdón, lo he anotado mal, y en ella nos habla casi a modo de diario de una experiencia que ha tenido en un hospicio al norte de India, donde estaban acogidos enfermos oncológicos, fundamentalmente, exclusivamente oncológicos. Marta, antes de ir un poquito más allá, ¿cuál fue tu primera impresión al llegar allí y encontrarte con aquello, tal cual, sin reflexionar? Pues la verdad es que fue guay. Bueno, fue una aventura llegar, primero, porque pensaba que no iba a llegar. Para que fuese más barato, porque el vuelo me lo financiaba la universidad, cogí uno que tenía 3 escalas. Bueno, la cuestión, tenía que ir de Madrid a Viena, ya no sé si eran 3 o 4, de Madrid a Viena, de Viena a Abu Dhabi, de Abu Dhabi a Delhi y de Delhi a Dehradún, que era donde llegaba. La cuestión es que perdí el vuelo porque tuvo 3 horas de retraso de Viena a Abu Dhabi. Entonces llegué a Abu Dhabi sin poder entrar. Pasé un día entero en Abu Dhabi en el aeropuerto sin saber siquiera si iba a conseguir un vuelo. Y ahí, gracias mamá, porque sin ti no estaría aquí, porque yo por rata no quería gastar dinero para comprar el billete y no sabría cómo habría llegado. La cuestión es que llegué 2 días más tarde a la India, por la noche. Y lo primero que hice fue encontrarme con la organizadora del hospicio, que era la jefa de enfermería, que ojalá supiese español, Yudón, que la quiero mucho porque ella lo primero que me dijo fue que fuésemos a dar un paseo y eso es lo único que recuerdo de... O sea, esa es mi primera impresión, pasear bajo las estrellas de un sitio lleno de arrozales. Ajá. O sea, casi un lugar bucólico dentro de lo que te ibas a encontrar después, ¿no? Bueno, es que es... muestra el abrazo de la India. Ajá. Eso es lo que es. Y aunque hayan sido cosas duras, es un abrazo. Es un abrazo y un enriquecimiento. Ya nos vas a contar luego un poquito más de esta experiencia, que yo solo con leer este artículo me he quedado bastante impresionado. Por otro lado tenemos ahí a los dos hermanos, a Fran y Belén, donde nos van a contar una experiencia vital bastante singular y que en un momento determinado Fran ha considerado oportuno exponerla de modo público. No por ser singular no deja de ser frecuente, y cuando la conozcamos un poquito, casi seguro que todos a nuestro alrededor tenemos gente que ha vivido experiencias de estas características, pero que no tenemos
la suficiente valentía de dar ese paso al frente y contarla públicamente. Es una experiencia que a mí me ha llegado, y me ha llegado porque, como os digo, a mi alrededor he vivido experiencias de este tipo y con soluciones muy distintas y casi diría que contrarias unas de otras. Es una lección de vida, tanto como la de Marta, y creo que hablando de literatura y hablando de vida van a ser dos experiencias que nos van a enriquecer de una manera tremenda. Fran, ¿qué o quién te ha arrastrado a que cuentes esto? Pues en verdad, bueno, hola a todos. Estoy un pelín nervioso, mi primera vez, entonces allá voy. En verdad, la gente que conoce mi historia me paraba por la calle, me preguntaba, siempre querían saber y siempre me han dicho, chicos, tienes que escribir un libro. Y digo, pues ahora es la oportunidad de contarlo públicamente. Así ha sido, por eso me he animado. Tenías un negro a mano que se llama Belén, que aunque vaya de pelirroja ha hecho de negro. Totalmente. Cuando te propuso contar la historia, ¿qué pensaste, Belén? Más o menos al revés, porque yo había prometido... Yo la pregunta se la he hecho en ese sentido y por eso decía ¿qué o quién? Porque no sé por qué intuía que tú le has metido los deditos. Yo prometí el año pasado, en el segundo encuentro de autores, que iba a escribir un libro y yo lo que prometo lo cumplo. Y a mí me pasaba el año y yo no encontraba historia. Y yo lo que no quería era una historia sobre un pajarito que va, vuela, me siento mal, el viaje interior. Quería una historia con fuerza, que tirase, ¿no? 400 hojas, es una novela pequeña, muy intensa, muy bien documentada, que todo el mundo que la ha leído, mis lectores cero por aquí, han dicho que la empiezas y no la, o sea, la acabas, o sea, te engancha. Y bueno, y luego tendremos al grupo de teatro que hará un par de... Luego nos lo escenificará unas escenas muy potentes por lo que he visto. Marta, cuando llegas allí al hospicio y hay que trabajar en ese caos que te encuentras, ¿cómo lo gestionas esto tú? La verdad es que en ningún momento pensé en cómo gestionarlo. Simplemente estaba con los ojos abiertos todo el rato. Una de las cosas que me ha ayudado este viaje es que hay que asumir que la muerte es parte de la vida. Entonces, vamos a morir. Como nos enfrentemos a ello, puede ser de una manera errática o agitada, o simplemente asumiéndolo. Si no tienes más medios, lo que tienes que hacer es hacer que ese paso al otro mundo sea lo más placentero posible. La mayoría de los pacientes iban a fallecer, eso era una realidad. Ahora, hasta que falleciesen, podíamos ponernos a llorar o podíamos estar ese tiempo agradable juntos en comunidad, paliando el dolor, por eso son cuidados paliativos, permitiendo que tuviese, si quería, Judón, que era la enfermera, siempre decía, preguntaba a los pacientes e intentaba cumplir su último sueño. Quería ver a la familia, pues los que pudiesen los llamaba. Quería comer chocolate, pues íbamos a comprar chocolate a la ciudad, aunque fuese andando, para hacer que fuese bonito. Entonces, creo que no tenían caos. Es verdad que era una vergüenza, que algunas, o sea, una vergüenza quiero decir a nivel de medios, porque aquí es como la esterilidad, flipas, los guantes que hay, que lo has cogido mal y ya lo tiras, pero ahí era como, vamos a hacer una limpieza con guantes y solamente había guantes de los de limpiar, o sea, los de látex. Y los procedimientos pues no podían utilizar los medios que deberían ser adecuados a nivel médico, pero hay que trabajar con lo que se tiene. Si tienes un lápiz, pues un lápiz. Por ejemplo, esto no tiene que ver con la medicina, pero que no tenían más que un cacharro para... Bueno, las mujeres estaban construyendo la casa de enfrente, los vecinos estaban construyendo su casa y la mujer se ponía las piedras en la cabeza sobre un cuenco
Y a lo mejor ese cuenco luego servía para lavarse la boca. Y luego encima también servía para mezclar los huevos. O sea, Marta, ¿y por qué la India? pues, sinceramente, podía elegir entre distintos sitios porque esto era un programa de cooperación. La India, pues quizá porque mis padres en su luna de miel se fueron a la India. Y a mí la India me atraía porque me gustaba lo que habían contado, las canciones, o sea, la música y el budismo. La verdad es que de pequeño yo estudié historia de las religiones, no fui por catolicismo. Y la verdad me gusta mucho la filosofía. Y fui a templos budistas y lo que más me gustó es que Yudon, aunque era de la India, justo era de Nepal. Y entonces había sido exiliada. Y entonces ella me dijo que Buda lo que enseña es, nunca enseña como si fuese él un profesor. Bueno, o sea, no un profesor, quiero decir. Lo que me gustaba es que es un viaje de uno, que uno debe ser él. O sea, no es un viaje espiritual. No sabría, yo no soy budista, y no me sé bien los conceptos, pero me he quedado con ganas de saber más. Quiero decir que es activo, no es pasivo. Eso es lo que no me es gustaba. un Dios como el nuestro. No sé, no sé cómo explicar ese concepto. Lo que me gustó es que dependía de uno mismo, aunque la religión no es un tema en el que quiera entrar, porque ahí fuimos a casas de cristianos, de indios cristianos, fuimos a indios, o sea, vi a gente musulmana. Eso es lo bueno, había un respeto, pero que lo del budismo, aunque no tiene que ver en la India, o sea, me había gustado las ideas de espiritualidad y el concepto de comunidad que había en la India. Pero no fue decir y quiero ir a la India desde que era pequeña. Esas son como pequeñas ideas que me hacían que quisiese ir más a la India que a otros sitios. ¿Y volverías? Sí, voy a volver. O sea, ya que tengo un viaje ya. Porque Anguita, la trabajadora social, se casa y me invitó a su boda. Y si no, yo quiero volver algún día más. Aunque sea cuando tenga 80 años, si llego. Haces hincapié, Marta, en este artículo de lo potentes que son allí las falsas terapias ante una enfermedad tan crítica como son las enfermedades oncológicas. ¿Cómo llevas esta experiencia, no? Pues ¿Cómo te remueve por dentro esto? Me encanta porque yo siempre he luchado por la pseudociencia, o sea, contra la pseudociencia. Eso me lo ha inculcado mi profesor de biología. Porque hay mucha pseudociencia, aunque nosotros pensemos que todo lo que leemos es ciencia. Hay que tener un espíritu crítico y no hay que creerse tal cual todo lo que viene. No solo en las noticias que dices, y a nivel a nivel fuera de la sanidad, sino dentro de la sanidad. Siempre hay que decir por qué y así estructurarte los pensamientos, no creértelo todo así sin más. Ahora bien, ahí es que en el periódico tenías anuncios lo llamaban Ayurveda o algo así, no sé, y se lo pregunté y me resultó curioso, se lo pregunté al doctor con el que iba y claro, es algo que está muy metido en la sociedad, entonces lo ven como normal, igual que aquí se ven como normal otras cosas que son de pseudociencia, pero... Y sí que es verdad que bueno, creo que debería fomentarse la educación y la educación sanitaria. Y yo cuando ya sea una doctora, la verdad es que me gustaría poder formar parte de programas así. Porque creo que si no tenemos educación sanitaria, eso es a lo que llegamos. Que nos tomamos una hierba que puede que sirva, pero vamos a ver los efectos que tiene y si realmente sirve o no, ¿no? No, vamos a aprender a cómo saber si eso sirve o no, o a cómo saber si podemos considerar los datos que nos han dado. Sí. Ah, a mí. Sí. Perdona,
No, es que te he hecho una pregunta antes, ¿qué significó para ti la entrada, la llegada a la India y la vuelta? ¿Cuándo has tenido otra vez contacto con nuestra cultura? Bueno, la verdad es que muy agradecida la primera vez que llegué al aeropuerto después de tanto idioma tan raro, tanta soledad, tanto estrés, el llegar y hablar en español, qué gusto me daba. Es verdad, y me sentía muy sé, quería, ¿sabéis ese rollo de me siento español? No sé, y mira que yo no soy, pero porque ahí la verdad es que me he sentido súper acogida. No sabéis hasta qué punto formas parte de la comunidad. La cercanía, el sentimiento de todos comemos del mismo plato, con los dedos, somos uno, no sé, soy hija única y no tengo mucha vida social, soy bastante aislada. Y ahí me sentí como parte de una piña. Y eso para mí fue un cambio brutal. Venir aquí, pues es verdad que los primeros días me sentía muy sola, porque echaba de menos a toda la gente que había conocido. Es que te levantas por la mañana, bajas las escaleras y namaste, bueno, ¿qué se va? ¿Qué es? ¿Qué tal? Me kiku, que es bien, yo bien. Y todo esto me lo enseñó una cocinera. Y es que como tenía un tono de voz me acordaba así, como si fuese una música. Por eso me lo sé tan así. Y bueno, volver pues fue volver a la realidad, pero distinta. Y no sé cómo. Volver a esta realidad. No, digo a la realidad mía, a mi realidad. A que yo soy aquí soy una estudiante que está sacándose la carrera, que no soy una persona que está en la India viviendo la vida. Entonces, volver a mi realidad y asumir que quiero, tener nuevas perspectivas y ver, la verdad es que sí que me ha ayudado a crearme objetivos, porque ahora yo sé que quiero viajar. O sea, dentro de mi carrera quiero conocer, quiero aprender, porque he aprendido muchísimas cosas a nivel personal, porque, valorar la ducha en sí mismo, porque es que no había ducha. O sea, era como a ver, no puedo decir una manguera porque por lo menos había una alcachofa, pero sí que era un sumidero. Y dices, ¿y dónde está? Pues tenías una escobilla y hacías así y quitabas el agua. Y no había papel de váter. Que yo les pedí un papel de váter y lo llevaba en la mochila, un rollito. Entonces, se agradecen cosas que son estúpidas. Marta, a lo largo de tu artículo reivindicas la sanidad universal. Explícanos un poco para que tengamos todos un concepto más amplio de lo que es sanidad universal, porque aquí como es algo que conocemos desde que nacemos, nos creemos que es en todos los sitios igual, pero hay grandes diferencias y en este hospicio lo has vivido con las desigualdades sociales fundamentalmente, ¿no? Sí. A ver, yo estaba en un hospicio que era, el doctor iba a los hospitales y les daba, los doctores de los hospitales tenían una lista de los pacientes que estaban ya terminales y que no solo terminales, sino que no podían pagarse su tratamiento o incluso las pruebas para poder detectar el tipo de cáncer que tenían. Entonces se les proporcionaba o se les daba la posibilidad de ir al hospicio o de formar parte de los pacientes que iban a ser visitados por el grupo de enfermeras, que eran los domicilios que hacíamos. Íbamos a los domicilios para hacer un seguimiento de los pacientes. Como veis, puedes tener un cáncer, pero aunque haya terapias, es verdad que hay cánceres que, aunque ya no tienen más... la terapia no es curativa, pero hay otros que sí que sabes que puedes aplicar un quimioterápico y que va a reducirse, o no vas a permitir una progresión de los estadios. Pues en este caso tenías que asumir que no podías pagarlo y ya está. ¿Qué es lo que haces? Ahora ya pasas a paliativos. Pero estos cuidados paliativos no les dan mucha importancia a los hospitales. Entonces, en la India creaban este centro que les daba ayuda a aquellos que no... ¿Ayuda a qué es? Lo que he dicho anteriormente. Hacer que estos últimos días
sean agradables, que no tengas dolor, que puedas comer, que puedas tener una limpieza de tus heridas, evitar las úlceras, apoyo familiar, apoyo espiritual, sentimiento de comunidad. Jugábamos al pádel con los hijos, que su madre, una de las madres estaba falleciendo y sus hijos estaban ahí. Al pádel no, perdón, al bádminton. Y entonces, además, otra cosa que me fascinó es que, vale, asumo que no puedo pagarlo, pero es que me dan gratis eso. Y no solo, o sea, sigo, aunque no tengo nada, por la ayuda que estoy recibiendo te doy todo. Íbamos a las casas en las que no tenían ni siquiera baño, no tenían ni siquiera un agujero para... O sea, que era un establo de verdad, con las moscas y todo. Y ahí nos ofrecían galletas y agua. O sea, lo único que tenían nos lo ofrecían cuando íbamos a las visitas. Y no os penséis que les poníamos un quimioterápico, ni de broma. A lo mejor les dábamos un paracetamol o simplemente les mirábamos y les decíamos ¿cómo estás? Pero nos acogían así. Dije, madre mía, qué sentimiento de gratitud, así de gratis, y siempre daban agua, siempre, y asumían que bueno, que si no puedo, pues no puedo. No lo sé, es ese cambio de mentalidad tan chocante que a mí me ha marcado. Me ha marcado para agradecer las cosas. Y la ha marcado de tal manera que en este artículo hay una parte que ella denomina mi visión, y os lo quiero leer, para que nosotros tengamos también una visión de esta experiencia tan de vida que ha tenido Marta en India. Mi visión. Por tanto, después de haber vivido esta experiencia, puedo concluir que aunque me queda mucho por aprender y crecer, no solo dentro del ámbito de la medicina, sino dentro de la vida en sí mismo, he sido consciente de la injusticia, de la cercanía de la muerte, de la fugacidad del tiempo, del continuo cambio, de la necesidad de empatía y de flexibilidad para adaptarse a las circunstancias. Solo puedo concluir que gracias a todas las personas que me han hecho posible vivir esta aventura. Yo leer esto después de haber leído a modo de diario, como he dicho en un principio, las visitas que hacíais, cómo las hacíais, cómo tratabais a los enfermos en el hospicio, cuando hacíais las visitas a domicilio, para una persona de tu edad creo que ha debido de ser una experiencia de estas que te marcan de por vida. De verdad, yo estoy muy agradecida por poder expresarlo, por ser escuchada y ojalá en algún momento pudiera expresar de verdad todo lo que me ha hecho sentir el haber tenido esta posibilidad de viaje y la cantidad de cosas que creo que deberíamos aplicarnos a nosotros como sociedad. Y me gustaría apostar por una unidad como mundo, de culturas, de personas, porque aunque nos pensemos que nuestros valores son los únicos valores que existen, hay tantas cosas distintas en el mundo que no sabemos. Por eso es tan importante la educación, el hablar, el escuchar, el no juzgar, respeto a todo, al que quiera llevar el pelo rosa, al que no quiera llevar pelo, al que no quiera hablar. Eso es lo primero. Y yo creo eso. Y la educación, la cultura, respetar a la cultura, porque con la cultura te da vida. Ceci, ¿tú querías apuntar Lo algo? que voy a hacer es quitarme el sombrero delante de ella, porque me parece una persona maravillosa. Me parece increíble que hable con esa dulzura, con esa entereza, que haya vivido lo que haya vivido y que sea capaz de decirnos que esa realidad existe y que tenemos que ser felices con bastante menos de lo que tenemos. Marta, chapó, eres increíble, de verdad, de corazón.
Óscar y su compañera hacer algo, ¿no? A ver, he seleccionado un par de fragmentos de la obra, lo que sería el prólogo, que es como en la introducción siempre a la historia, a los diálogos, y luego una de las peleas, la que marcó su divorcio y de que fue a juicio, que, bueno, hacemos un spoiler, salió totalmente a suelto. Y muchas veces dices, bueno, ¿y qué has contado en el libro? ¿Y qué es lo que hay? Pero yo creo que es con estos dos fragmentos... Vamos adelante. Venga, Óscar. Esto es un spoiler y si lo escucháis atentamente creo que no vais a poder pasar sin querer leer la novela. Bueno, aquí una cosilla. Nos reímos, imaginaros que Óscar mide 1,90 y tantos y su compañera pasa casi del 1,80. Imaginaros la bronca en dos personas de tamaño... Si me diera 1,90 el micro me quedaría mejor. Bien, esta historia se sitúa pues hace 20 añitos, en septiembre del 2002. El verano que cumplí 18 años, que fue la entrada a la vida adulta. Pero no de una forma simbólica, idealizada, sino abrupta y cruel. Recuerdo a mi padre tirado como un despojo sobre el lecho, esperando la hora, envuelto en un calor asfixiante. En el aire se mascaba el dolor y la angustia, el olor a carne corrompida. El médico de urgencias acababa de irse. Apenas había estado 10 minutos. Un mero trámite a la espera de que decidiéramos ingresarle en el hospital para morir, en contra de su voluntad. O que muriera en su cama, ahogado en su propia sangre. La metástasis ya se había extendido por todo el cuerpo. No había nada que hacer, solo esperar. Hasta ese momento habíamos confiado en un milagro que no llegó, en una falsa normalidad. Mi madre interpretó su papel de esposa abnegada, mi hermana Carmen la de madre feliz. Mi hermana Rebeca se centró en sus oposiciones y como yo no tenía nada, pues me refugié en el alcohol y en las drogas. Escapar al parque para fumar María y beber cerveza a morro sin pensar, riendo de cualquier tontería, creyéndome mayor, muy hombre. Cuando llegaba a casa me encerraba en mi habitación y encendía el televisor para aislarme de todo. ¡Dani, Dani, corre! ¡Otra vez ha vuelto a escupir sangre! Todavía puedo oír la voz de mi madre en mi cabeza. Como si fuera una película y yo un mero espectador, me ve ayudando a limpiar la sangre, a ventilar la habitación con las manos manchadas y los ojos empapados en lágrimas. La banda sonora no la pone una guitarra, la ponen los quejidos y los estertores. El diálogo es el esperado. Dani, hay que avisar al médico cuando les ponen la morfina, que ya es el final. Pero él no quiere morir en el hospital, respondo. Por favor, Dani, él ya no se entera de nada, susurra. Pero yo sí. Al menos vamos a esperar hasta que pase mi cumpleaños. Insistía como un niño enrabietado. Si llega, me dice. Llevaba muchos años enfermo, casi desde mi nacimiento. Pero como un héroe sin capa, siempre salía victorioso, contra todo pronóstico, ¿eh? Pero esta vez era distinto, porque se había rendido. En su estado de salud no se podía operar el cáncer de pulmón, no lo aguantaría. Cansado, interrumpió la quimioterapia, harto de tantas perrerías, y decidió despedirse de la vida a lo grande. Todavía le puedo ver disfrutando como un niño en la playa, recogiendo conchas, jugando con las olas, o paseando de la mano con la pequeña Sara. Cuando las fuerzas se acabaron, tras apenas 20 días, regresó a Madrid para morir. Antes de perder la conciencia, su mayor sufrimiento fue la incertidumbre de qué pasaría con Carmen y conmigo. Ella con una minusvalía, que cada día iba más. Y yo un puto nini que pasaba las horas en el parque.
En una de nuestras últimas conversaciones me hizo prometer que iba a retomar de nuevo los estudios y a controlar mi peso. No podía seguir así. Se fue 4 días después de mi cumpleaños. Tal como prometió, aguantó. Y tal como le prometí, esa misma semana fui a inscribirme en un curso de formación profesional. No sería universitario como él, pero al menos tendría un oficio. La verdad es que no sabía qué elegir, no tenía interés por nada. Pero decidido a cumplir mi palabra, opté por pintor de coches, teniendo por único acicate las clases de pintura a las que asistí cuando era niño. Lo que en principio parecía una elección impulsiva, incluso estúpida, me llevó un par de años, a tener un sueldo más alto que muchos padres de familia. Resultó que era bastante bueno. Y nada más acabar de estudiar encontré un trabajo en un gran taller mecánico, llegando con el tiempo a pintar coches para la Casa Real o para los jugadores del Real Madrid. También conseguí bajar más de 40 kilos. Lo que aparentemente era una vida idílica escondía un trasfondo donde la bulimia y la anorexia iban de la mano del alcohol y las drogas. Nada serio para no alarmar a nadie. El gimnasio y los ahorros en el banco eran las excusas perfectas ante preguntas incómodas. Todos me felicitaban por mi buen aspecto físico, por mi trabajo, por mi éxito con las mujeres. Pero nadie hablaba de mis salidas de tono, de mi incapacidad para controlar la ansiedad, que me llevaba a enfrentamientos continuos con mis compañeros de trabajo y mis parejas. Me convertí en el rey de la fiesta, el más divertido, siempre el centro de atención. Pero lo cierto es que cuando las luces se apagaban, el gemelo malo se hacía con el poder. Tuve varias novias formales antes de mi mujer. Todas ellas como si fueran una condena. Me aguantaron por años. Los rolletes más listas y más vividas, en apenas un par de semanas me dejaban. A pesar de todo, mi ilusión siempre fue formar una familia. Y cuando me fui a vivir solo, este deseo se agudizó. Conocí a Sandra, mi mujer. Los excesos ya habían empezado a notarse y cualquiera me valía para el fin de fiesta. Queriendo escapar de la cárcel que yo mismo había construido, me dejé llevar cuando ella me propuso ir a vivir juntos. Y a los pocos meses, casarnos. No era la más guapa ni la que más había querido, pero estaba tan perdido que entré sin pensar en una relación. Tan tóxica que me hizo pagar con creces mi karma con el sexo opuesto. Pero también fue el empujón definitivo que necesitaba para romper mis propias cadenas. Bueno, esto es un poquito antes, en febrero del 2019. Resoplo frente a la puerta. Saco las llaves del bolsillo y con los dedos cruzados abro despacio. Con un poco de suerte habrá salido con las amigas o ya estará durmiendo. Di a Manolo que te ponga ya cama en el bar. Buenas noches, Cari, para ti también. Solo me he tomado unas birras con los del taller, que llevo todo el día currando como un cabrón. ¿Y no puedes llegar ni un solo día pronto? Me paso todo el día sola. ¿Sola? Si tu madre no sale de aquí. ¿Otra vez? Pero ¿se puede saber qué tienes tú contra mi madre? Si no fuera por ella. Nada, nada, Dios me libre de ofender a la ocupa. Pero si en vez de estar todo el día pegada al móvil me cogieses más el mocho... ¿Pero qué vas a decir tú de mi madre, borracho? ¡Hala, que sí! Bueno, en esto que me voy al baño, me siento en la taza y reviso el WhatsApp. Con un poco de suerte, en 10 minutos iré a la cama y podré cenar en paz. ¡Abre la puerta! ¿Y ahora qué pasa? Y abro. Dame el móvil. A ver con quién estás guarreando. Estás obsesionada, tía. ¿Qué hay para cenar? Nada. Vuelve al bar y que te den de cenar. Anda, respira. Voy a la cocina a prepararme un bocadillo, pero no hay pan. Miro en la nevera y solo un par de tristes yogures y poquito más. No sé qué cojones haces todo el día. Ya te estás buscando un curro porque no te voy a mantener toda la vida. Pero tú, ¿de qué vas?
¿Tú qué vas a decir de mí, borracho farlopero putero? Anda, coge aire, que te ahogas. Voy a respirar por... ¿Quién me mandaría a mí casarme? Estáis todas locas, joder. Pero ¿qué dices tú, picha floja de las mujeres? Si para lo que sirves... Anda, Camacho. Vete a la ducha y la saludas, que te conoce poco. Me mira con cara de desquiciada, que nunca la había visto. Realmente me estaba empezando a dar miedo. Las cosas que le pasaban por la cabeza. Hoy ha costado que se calle y deje de perseguirme por toda la casa. En ese momento me fijo que todas las ventanas del salón están abiertas y no puedo evitar de acordarme de la frase que mi hermana Carmen nos viene repitiendo todos los días en los últimos tiempos. Cualquier día de esto los vecinos van a llamar a la policía y ahí sí vais a tener unas risas. Controlaros. Pero parece que esta no va a ser una pelea más. La veo salir de la habitación con David en su carrito y una maleta. ¡Se acabó! Me voy con mi madre. Cuando salgas, cierra la puerta. Le contesto con chulería, porque así soy yo. Y subo el volumen del televisor. Desde ese día recuerdo que sentí un tremendo alivio cuando la vi salir por la puerta. La situación era insostenible. Pero con un niño tan pequeño, ninguno de los dos había tenido los arrestos necesarios para cortar la relación. Muchas gracias, Gloria, Oscar. Creo que nos han escenificado perfectamente uno de los pasajes que cuentan Fran y Belén en esta historia conjunta que nos han narrado. ¿De qué te arrepientes? ¿De qué estás orgulloso? ¿Y qué borrarías si pudieras? Ya sabéis a quién eliminaría, sí o sí, ¿no? De mi vida. Pero si no llega a ser por ese palo que me dio y por mi hijo, yo no habría cambiado drásticamente a muy bien mi vida y habría tomado los mandos de... Fue un punto de inflexión por lo que nos contaba Oscar en este último párrafo. Ahí fuiste consciente de que estabas tocando fondo. Ahí, cuando salió, dije, vete ya. Justito, ¿no? 3 días después dije, tengo un hijo y aquí hay que hacer algo. Y eso que se dice de que por un hijo haces todo, doy fe de que por un hijo haces todo. Y es la fuerza que, es la fuerza que he tenido. O sea, por un lado suprimirías este matrimonio fallido. Claro, pero de ahí no saldría mi hijo. Que si no, no estaría. De ahí no saldría mi hijo, de ahí no saldría mi fuerza, de ahí hubiese terminado con otra que no fuera ella, de la misma manera, peor, no se sabe, es que no sé, cómo no está, cómo no, pues no puedo saber, pero lo que sé es que a mi hijo le tengo que hacer un monumento. Efectivamente, lo más grande que tenemos, ¿no? en la vida. Y si pudieras coger el reloj y decir, me voy al 2019 antes de que ocurriese algo, esto, ¿hubieses hecho algo para cambiarlo de alguna manera? ¿O en definitiva estás satisfecho con cómo ha transcurrido la historia? No lo hubiese afectado, o sea, no lo hubiese dado like, ¿no? En el Badoo para conocerla. Eso también te digo, pero no, yo estoy muy satisfecho y orgulloso y por eso lo cuento, porque mucha gente se avergüenza. Sí, soy alcohólico porque el alcoholismo es una enfermedad para siempre. Todos los días me levanto con ganas de beber. Bueno, no, o poco a poco se me va olvidando, pero bueno, siempre está ahí porque está socializado. Que te tenía previsto hacer al final. Pues ya te lo he dicho. Y es que es en un momento clave cuando decidís hacer terapia y lo primero que preguntáis, ¿y cuándo me curo de esto? ¡Ah, hombre! Y cuando te dicen, es que de esto no te curas en la vida. Es que eso va una conmigo. lápida que cae... Eso va conmigo día tras día, además, que es que lo ves en cualquier sitio, no hay fantasía de fiesta, ni te vas a un Carrefour, te estás comprando y te viene el típico con la bandejita, con un chupito de ¿quieres probar crema de tal? O te vas a cenar y después de cenar, que yo suelo ir a cenar con mi mujer de ahora y mi niño, un adelanto, mis 2 niños,
y lo primero que te ofrecen es un chupito. No, no bebo. No, que sí, que no. Que no, pero que invita a la casa. Bueno, que no lo quiero y así tienes que estar todos y cada uno de los días. Te vas a tomar algo. 5 cervezas. No, yo quiero Coca-Cola. Marico. Es que es muy triste ir de Coca-Cola toda la vida, como me ha ocurrido. No socializas. Y es más cara, ¿eh? Es que no socializas. Efectivamente, es algo complicado, pero es cierto que es una lucha diaria, que las adicciones, sean las que sean, es algo que está más generalizado en la sociedad de lo que nos creemos. Yo no soy una persona muy vivida, entre comillas, pero yo siempre he dicho que cuando en las fiestas empiezan los desfiles a los baños, es la hora de que yo me marche, porque ya no estoy en contexto con la fiesta. Y esto ocurre en todas las fiestas. En todas las fiestas. A las 3 de la mañana, cuando empieza, que ves que van 2 o 3 seguidos, aquí ya estoy desentonando. Y es en la vida cotidiana. Lo importante, lo que da valor a que lo cuentes, no tengo por qué ocultarlo. Son mis vivencias, como tú dices, para lo bueno y para lo malo. Pero las defiendo porque es parte de mi vida. Y aquí tengo las santas narices de haber acudido a un centro, haber acudido a terapia, es lo que te decía, tengo conocidos en los dos sentidos que la terapia la han cumplido hasta el final y ha funcionado muy... Y gente que ha tropezado siempre en la misma piedra y ha vuelto a la terapia hasta que le han dicho, ¿para qué? Si no merece la pena. Bueno, yo en el libro hacemos una diferencia, porque me lo he empapado bien, en lo que es la terapia, digamos, en el centro, ambulatoria, y lo que es el ingreso. Y yo creo que la parte más importante del libro, por eso lo he dividido en dos, es una novela cortita que se puede comprar en el Kindle de Amazon, por 0,99, yo ya voy dando precios, pero es cortita porque no quería quitarle el protagonismo de la segunda parte de su vida con su nueva mujer, con Leti, que es una maravilla, con su niño, a la parte de cuando ha estado ingresado en el Rodríguez Lafora, todo lo que vivía allí. Y si alguien lee el libro, yo desgraciadamente no soy Carmen, yo soy la hermana que no se entera de nada, que es totalmente real. Yo vivo siempre en mis mundos de Yupi. Ahí quiero entrar yo, que me lo he leído. ¿Qué supuso para ti, Carmen, en todo esto? Porque yo, por lo que he leído, ha estado ahí, al pie del cañón, un día sí y otro también. Supongo que para ella tuvo que ser duro, pero ¿qué es lo que te supuso a ti, Carmen? ¿Te ayudó? ¿No te ayudó? Hombre, yo la llamaba Pato, siempre, toda mi vida. Me he cambiado los pañales desde que nací, porque mi padre estaba malo, como bien han significado, mi madre estaba con ella, aparte trabajaba, llevaba a la casa, los niños, todo. Pero yo ya nací 11 años después que mis hermanas y me cuidó esa hermana, entonces siempre he tirado de ella para todo y esta vez pues fue pues una más. Tampoco lo tengo como que me ayudó más que otras, es por mi puta. ¿Tú no crees que te ayudó más Carmen que tu otra hermana que no se enteraba de nada? Que no me ayudó más que otras veces, que siempre vale, ha estado que sí, conmigo, que yo contaba con ella por descontado. Ha sido como tu madre. Sí. Porque la figura de tu madre... Pues, aunque aparezca en el libro que está mal, a mi madre la quiero con locura y me ha apoyado en todo. Lo que, pues si es que la pobrecilla no se va a dar cuenta tampoco. Es que engaño muy bien, ¿sabes? La táctica del avestruz, justificarlo todo, es normal, es joven y no querer ver Claro. lo inevitable. Y Belén, ¿qué ha supuesto para ti escribir esto? Un sufrimiento. Pero vamos, Pero no hablo como el sufrimiento de escribir, sino el entender todo esto, enterarte de todo esto, porque yo quiero pensar que tú eres la hermana que no se entera de nada. la que no se entera de nada. En el libro dice, es que yo no me contáis nada, parece que vivo en Laponia, no en 20 kilómetros. Y es cierto, yo, no sé, sabía que bebía, pero mis hijos le adoran, era el más gracioso, decía, que viene el tío Fran, vamos, o sea, no, es que nunca hemos visto nada raro, yo nunca jamás he visto nada raro, pero yo hago 24 años casada, tengo una vida como muy estable, en cambio mi hermana, viene el libro, lleva muchos años divorciada, llevan juntos, siempre han sido inseparables, y yo he llegado ahí casi como la prima, me enteraba, pero me lo dejaban todo ahí como muy tapado, siempre. Y me he enterando cosas poquito a poco, y a mí cada vez que me cuentan algo... Bien.
Pues sí. Belén, Fran, en un pueblo pequeño como este, posiblemente tu situación de adicciones era conocida en Petit Comité, ahora lo estáis haciendo público. ¿Habéis sopesado de alguna manera? Yo soy de Alcobendas, pero Fran no, aunque ha tenido aquí bastantes historias. Ah, bueno, sí. Pero que a mí me da igual, que lo primero que hice cuando conocí a la que ahora es mi suegra, porque iba a Esta salir es mi vida. después, esta es mi vida. Y si me quieres es lo que hay. Y cuidado, que vive en la castellana, que no Que tiene carácter, que no es... No, que vive en la castellana, que no me mete en cualquier casa. Ah, sí. Entonces, a partir de ahí, que a mi familia no se lo tengo que ocultar, porque todos me han ayudado, me han apoyado y me quieren, más o menos los demás me dan igual. Bueno, Belén, nos prometiste el año pasado que ibas a escribir algo, te has atrevido y con algo tan controvertido y personal como esto, que es lo más complicado, contar esas cosas que te tocan de lleno. ¿Vas a seguir en el mundo literario? Hay que escribirla, estoy ya con la mitad de la segunda parte, que son las adicciones al Badoo, por decirlo de alguna manera, que ya es una parte más graciosa, ya reírse, ya no es tan dura como esto. Y luego yo quiero, a lo mejor, pasa que publicando en Kindle no es el formato adecuado, lo que yo siempre he hecho, que son cuentos infantiles. Llevo muchos años con el cuentacuentos y es lo que realmente me gusta. Pero claro, tengo por aquí a Ceci, a Lady Rose, que vienen la próxima vez, el 21 de octubre, que se han animado con la poesía, y a lo mejor vuelvo también como cuando tenía 17 o 18 años y tenía mis cositas escritas. O sea, es posible entonces que al año que viene te tengamos en una mesa de poesía. Probablemente. Con Belén todo es posible. Pues nada, chicos, no sé si hay alguna pregunta entre el público. Nadie. Bueno, darle las gracias por dar el testimonio y por sacar todo eso y que se sienta al menos seguro de que lo ha hecho para beneficio de los demás. Me parece un testimonio extraordinario. Pues muchas gracias. Gracias, Asu. Muchas gracias, Marta. Tu experiencia vital ha sido increíble. Fran, nos has dado realmente una lección de vida. Y Belén, tú siempre ejemplo en cabeza de tu biblioteca, y ahí lo que prometes lo cumples, y la primera historia escrita. Muchas gracias. Y Por lo menos lo único que pido al que la compre y la lea, hay que comprarla y leerla, es que no le sea indiferente, que no sea un libro más de ¿y cómo se llamaba? ¿Qué pasaba? Y bueno, y ahora ya cerramos. Rafa, te Rafa, toca poner el colofón. Y luego pasamos ahí a tomarnos algo. Para Belén, porque es una crack, porque haces unos eventos súper guays y porque fomentas la cultura en donde estás y además fomentas el que nos escuchemos y que seamos nosotros mismos. Ay, bueno, mete aquí una... Este año aprovecho para decir que hemos ampliado la biblioteca, lo que es el fondo de teatro y poesía, todo lo que es creatividad. Este año todo el que tenga un referente o esté interesado en lo que no es la novela, o sea, lo que podríamos considerar alternativo como la poesía moderna, el teatro, tenemos un fondo que no tiene ninguna biblioteca de la Comunidad de Madrid y está a disposición de todos vosotros. Moderadora de Ceci. Me ha encantado, Viene y dice, que ha tocado